Últimamente, un escalofriante rumor ha empezado a resonar por los pasillos del Palacio de Buckingham, susurrado a puerta cerrada, e intercambiado solo miradas cautelosas. Se dice que alguien está a punto de ser borrado de la familia real, y no es el príncipe Harry. Según un alto funcionario de palacio, hace solo unas noches se dio una orden extraordinaria, sin previo aviso. Se selló de inmediato una de las cámaras más seguras del palacio, una sala reservada exclusivamente para decisiones de trascendencia histórica, de esas que alteran el curso de la propia monarquía. El acceso fue restringido al nivel más alto posible, sin personal, sin ayudantes, sin registro de entrada más allá de un puñado de nombres. En el interior de esa sala, el rey Carlos III habría examinado un dossier altamente clasificado relativo a Meghan Markle. Los presentes describieron más tarde el ambiente como sofocante. El expediente, afirmaron, era tan profundamente inquietante que incluso los 3 consejeros reales más antiguos e inquebrantables salieron pálidos, visiblemente conmocionados e incapaces de hablar. Nadie fuera de esa cámara sabe con exactitud qué contenía el dossier. Su contenido permanece bajo llave, protegido por capas de secreto. Lo que se sabe es lo que siguió. Cuando el rey Carlos salió por fin de la cámara, su tez había perdido el color. Tenía la mandíbula desencajada y la mano apretada en torno a un sobre real, sellado del tipo reservado solo para las sanciones definitivas e irrevocables. Ese sobre fue enviado esa misma noche. Su destino era Montecito, California, la actual residencia del duque y la duquesa de Sussex. Desde entonces, la atmósfera del Palacio de Buckingham ha cambiado radicalmente. El aire parece más pesado, más quebradizo. Incluso miembros veteranos del personal, personas que han servido a la corona durante décadas y han superado innumerables escándalos, se niegan a pronunciar el nombre de Meghan Markle en voz alta. Es como si pronunciarlo pudiera acarrear consecuencias que ninguno de ellos desea afrontar. Una pregunta se cierne ahora en el silencio del palacio como una tormenta. ¿Qué ha descubierto el rey? ¿Y cómo podría bastar una sola carta sellada para alterar para siempre el futuro de Meghan dentro de la familia real? La luz mortecina de una tarde de finales de diciembre se había colado por las altísimas ventanas góticas del Palacio de Buckingham, extendiendo sombras largas y sombrías sobre la gruesa alfombra persa de la Sala 5. Esta cámara, que había sido testigo durante siglos de deliberaciones formales y ceremonias, había sido despojada de todo ritual aquella tarde. No había prensa, ni pompa, ni tradición. Solo urgencia. A la cabecera de la mesa se sentaba el rey Carlos, un hombre que había pasado toda una vida preparándose para la carga que ahora soportaba. Su expresión era cansada, pero inflexible, moldeada por décadas de deber y contención. Habían pasado casi 3 años desde que Harry y Meghan se habían alejado de Gran Bretaña, desatando una tormenta mediática sin precedentes en la historia moderna de la realeza. A través de entrevistas documentales, acusaciones y memorias, la monarquía había soportado un asalto implacable. Durante todo ese tiempo, Carlos había actuado con moderación, aferrándose a la débil esperanza de una reconciliación, una esperanza que su difunta madre le había inculcado profundamente. Pero esa paciencia ahora se estaba deshilachando sin remedio. Cerca de él estaba sentado Sir Julian Hawthorne, un experimentado asesor y antiguo secretario privado del príncipe de Gales. Hawthorne era conocido por su moderación y precisión, un hombre cuyos ojos agudos y observadores miraban constantemente desde detrás de unas finas gafas de montura metálica. No era propenso a la exageración, ni se dejaba llevar por rumores. Cuando Carlos le encargó discretamente que supervisara las actividades de los duques de Sussex en Estados Unidos, Hawthorne abordó la tarea con disciplina metódica. Públicamente, el palacio había guardado un digno silencio. En privado, una discreta red de inteligencia había estado operando durante meses, siguiendo los acontecimientos que pudieran amenazar la imagen y la autoridad de la monarquía. Ahora Hawthorne comenzó su sesión informativa. No había cotilleo en su voz,
solo inteligencia cuidadosamente verificada y recopilada a lo largo del tiempo. Majestad, dijo con calma, el informe final está completo. La duquesa de Sussex no se limita a cultivar una marca personal. Está construyendo una red internacional de influencia y se está posicionando como representante alternativa de la corona británica. Carlos inclinó ligeramente la cabeza, instándole a continuar. Desde que abandonaron sus obligaciones reales, Harry y Meghan se habían dedicado a empresas mediáticas y a la promoción pública, pero lo que Hawthorne reveló iba mucho más allá de las carreras independientes. Se abrió un dossier y aparecieron imágenes en la pantalla. Fotografías tomadas en reuniones privadas, grabaciones a puerta cerrada en California, fragmentos de conversaciones que nunca debieron hacerse públicas. En estos materiales, Meghan no reivindicó abiertamente la autoridad real, pero su lenguaje fue deliberado y calculado. En reuniones con poderosos inversores y organizaciones mundiales, dio a entender sistemáticamente una conexión duradera, casi inseparable con el legado real británico. Enmarcó sus iniciativas como la evolución natural del servicio real, sugiriendo sutilmente que lo que ella representaba era una forma modernizada de monarquía, algo más relevante que lo que quedaba en Londres. Una grabación en particular provocó un escalofrío en la sala. Hablando con representantes de una importante ONG internacional, Meghan había insinuado que solo ella servía de verdadero puente entre las generaciones más jóvenes y los países en desarrollo, un papel que según daba a entender la institución británica ya no sabía cómo desempeñar. En el seno de Carlos la conmoción inicial se endureció hasta convertirse en una profunda desilusión. Desde el momento en que Meghan entró en la familia real, las tensiones se sucedieron hiriendo repetidamente a la institución. Sin embargo, él siempre había creído que el tiempo podría suavizar el daño. Había soportado críticas públicas, acusaciones personales y revelaciones profundamente dolorosas, con la esperanza de que la moderación preservaría la estabilidad. Pero esto era algo totalmente distinto. No se trataba de una crítica. Era una operación paralela, un esfuerzo calculado para apropiarse del simbolismo de la monarquía y reorientar su legitimidad. Era una guerra simbólica. Está intentando polarizar a la propia monarquía, Majestad, concluyó Hawthorne. Por un lado está la corona británica tradicional, retratada como anticuada. Por otro presenta su propia monarquía reformada global progresista y con visión de futuro. Utiliza sus orígenes reales como palanca para posicionarse como la alternativa superior. Charles cerró los ojos lentamente. Recordó una videollamada que había hecho pocos días antes, un último intento de lanzar una discreta advertencia. En la pantalla Meghan no había aparecido herida ni a la defensiva. Había aparecido segura, controlada e inequívocamente decidida. ¿Qué dijo cuando la llamé?, preguntó Charles en voz baja. No negó nada rotundamente, respondió Hawthorne. Habló en términos abstractos y luego terminó con una pregunta. Una nueva era, dijo, puede requerir un nuevo símbolo. Las palabras cayeron como una cuchilla. En ese momento Carlos comprendió con absoluta claridad que ya no se trataba de una disputa familiar. Era una crisis constitucional de imagen. Ninguna monarquía podría sobrevivir con dos centros de poder simbólico en competencia. La reunión concluyó sin ceremonias. No se anunció ninguna decisión formal, pero la gravedad de lo que se avecinaba era inequívoca. Cuando los consejeros se marcharon, Carlos se levantó y se dirigió hacia la alta ventana que daba a los jardines. Una fina lluvia salpicaba el cristal, tiñendo Londres de tonos acerados y grises. Contempló los terrenos en los que antaño habían tenido lugar celebraciones y reuniones familiares, ahora silenciosos bajo el cielo invernal. Pensó en los juramentos que había hecho en el deber, que había dado forma a toda su existencia. Proteger la monarquía no era solo preservar la tradición, era salvaguardar un símbolo nacional que le había sido confiado desde su nacimiento.
Permitir que floreciera una autoridad simbólica rival, incluso al otro lado del océano, sentaría un precedente que podría fracturar la propia institución. El calor del fuego no le reconfortaba. Un escalofrío se había instalado en lo más profundo de su pecho. «Ya he tenido bastante paciencia», murmuró. «Si ella ha elegido la confrontación, entonces, debo defender la corona, a cualquier precio, incluso si eso significa romper los lazos para siempre». Mientras las luces de la ciudad parpadeaban más allá de los muros del palacio, la sala permanecía envuelta en sombras, preparándose para una decisión que cerraría uno de los capítulos más volátiles de la historia real moderna. 72 horas después de la reunión sellada en el Palacio de Buckingham, Sir Julian Hawthorne ya estaba de vuelta en Estados Unidos. Esta vez su misión ya no era una vaga recopilación de información. Iba a la caza de pruebas irrefutables de un intento de usurpación de la imagen de la corona. Al otro lado del Atlántico, Meghan Markle aceleraba sus planes como si percibiera el ominoso silencio de Londres y lo confundiera con vacilación. Ella creía que el rey Carlos, con su carácter conciliador y su temor a otra guerra mediática pública, nunca se atrevería a tomar medidas decisivas. Esa convicción se había convertido en el combustible de su audacia. En la extensa mansión de Montecito, Meghan reunió a su equipo, o mejor dicho, al recién formado Consejo Asesor Internacional. Se trataba de una asamblea de poderosos célebres activistas sociales, estrategas de la comunicación mundial y donantes tecnológicos multimillonarios. Habían sido reclutados no solo por su prestigio, sino por su capacidad para proporcionar una plataforma totalmente independiente del alcance de Londres. Meghan, vestida con un traje meticulosamente elegido, irradiaba una autoridad inquebrantable, situándose siempre en el centro de todas las decisiones. «Vamos a convertirnos en la monarquía moderna que el mundo quiere», declaró a su círculo más íntimo. Nunca lo dijo abiertamente, pero cada plan, cada documento interno lo gritaba en voz baja. Hawthorne y su equipo se centraron en los registros legales y de marcas. Rápidamente descubrieron una avalancha de nuevas solicitudes con nombres y símbolos deliberadamente diseñados para difuminar las líneas. El logotipo que sus diseñadores estaban perfeccionando presentaba una corona estilizada lo bastante sutil como para evitar demandas inmediatas, pero lo bastante inconfundible como para desencadenar asociaciones reales instantáneas en la mente del público internacional. Además, Meghan había programado una serie de cumbres de alto nivel en 3 continentes bajo el lema Global Legacy Initiative. Los actos se escenificaron con grandiosidad, los discursos sobre responsabilidad social y patrimonio cultural, Meghan en el centro del escenario. Los principales patrocinadores corporativos, deslumbrados por la mezcla de glamour real establecido y pensamiento reformista moderno, se apresuraron a adherir sus marcas. Vieron en ella un nuevo icono de la realeza sin el lastre de un protocolo polvoriento y olieron un enorme potencial comercial. Meghan estaba totalmente consumida por la construcción de su propio imperio. Trabajaba sin pausa, embriagada por la sensación de orquestarlo todo ella misma. Las llamadas de advertencia desde Londres no hacían sino reforzar su convicción de que el palacio tenía miedo y trataba de controlarla. Ella todavía creía que los lazos de sangre harían que Carlos se acobardara. Mientras tanto, Hawthorne profundizó en las filtraciones del propio equipo legal de Meghan. Desenterró el borrador de un documento programado para ser revelado en la cumbre inaugural, un manifiesto internacional. Envuelta en un lenguaje elevado sobre la paz y el humanitarismo, su verdadera intención era venenosa. Afirmaba sutilmente que Meghan estaba asumiendo la sucesión de la imagen y el espíritu de la monarquía en zonas donde la tradicional corona británica se había vuelto supuestamente inalcanzable. Esto ya no era branding, era la declaración de un trono sociopolítico paralelo. Ese manifiesto se convirtió en la pistola humeante que el rey Carlos había estado esperando. Cruzó la línea de la independencia al desafío abierto. Hawthorne lo recopiló todo. Registros de marcas, programas de cumbres, listas de patrocinadores,
y lo que es más grave, el borrador del Manifiesto Internacional. Los unió en un expediente tan hermético y despiadado como una acusación. Una noche a última hora, en un anodino piso alquilado de Londres, Charles recibió el paquete a través de un canal de absoluta seguridad. Se sentó solo bajo el resplandor de una única lámpara de escritorio, pasando página tras página. Cuando llegó al logotipo estilizado de la corona y a las veladas reivindicaciones de sucesión real del manifiesto, la tristeza y la decepción que habían pesado sobre él durante años se evaporaron, sustituidas por la gélida resolución de un soberano. Charles dejó la carpeta sobre la mesa de roble. El agudo sonido rompió el silencio. Se quedó mirando el borrador del manifiesto en el que Meghan había utilizado como arma el mismo prestigio real que una vez compartió para redibujar el mapa del poder. Su mirada se endureció hasta convertirse en acero templado. Un silencio largo y letal llenó la habitación. Tras años de indulgencia y desvanecidas esperanzas, Charles comprendió por fin que la confrontación era inevitable, y que la concesión no era más que debilidad. Es hora, murmuró apenas audible incluso para sí mismo, de volver a trazar la línea. El rey se levantó y se dirigió a la ventana, dispuesto a emitir un decreto irrevocable que redefiniría para siempre el vínculo definitivo entre la corona y la nuera, que había elegido el camino de la rivalidad. A la mañana siguiente, en el palacio de Buckingham, el aire se sentía denso, como si una espesa niebla se hubiera filtrado a través de las paredes. Se había convocado una sesión de emergencia del Consejo Privado, la reunión más rara y solemne de altos consejeros funcionarios del gabinete y las mentes jurídicas más formidables de la corona. Solo se reunían en pleno cuando la propia institución se enfrentaba a una amenaza existencial. El rey Carlos se sentó en el centro de la larga mesa sin el cansancio y la vacilación de los últimos días. En su lugar había una resolución inquebrantable. Ante él yacía el expediente de Hawthorne, pruebas irrefutables de que Meghan estaba explotando deliberadamente los títulos y las asociaciones reales para erigir un imperio rival. Tal conducta se consideró una grave violación de los principios fundacionales de la monarquía. Los asesores legales, con cara de gravedad, presentaron 3 medidas inflexibles, cada una de ellas basada en cláusulas constitucionales y precedentes históricos diseñadas para desvincular a Meghan de toda conexión oficial restante. En primer lugar, una orden judicial clara y pública que le prohibiera utilizar símbolos, referencias o implicaciones reales en sus actividades comerciales o benéficas. En segundo lugar, la revocación inmediata de todos los privilegios residuales, hasta la última cortesía informal, detalle de seguridad o trato preferente que el palacio había mantenido discretamente. Esto cortaría toda atadura legal y financiera persistente. En tercer lugar, una declaración formal de que la corona cesaría toda protección o intervención en las tormentas mediáticas y disputas legales internacionales que la involucraran. A partir de ese momento se enfrentaría al mundo como una ciudadana común y corriente. El debate fue breve y despiadado. Nadie en la sala creía aún que fuera posible negociar o hacer concesiones. Todos comprendieron que un mayor retraso solo daría legitimidad al imperio en la sombra que se alzaba al otro lado del océano. Charles escuchó los últimos alegatos y levantó la mano. Los instrumentos legales ya estaban preparados, densas páginas de lenguaje preciso e implacable. El rey levantó la estilográfica de oro, un acto a la vez ceremonial y sísmico. Cuando Carlos firmaba, no había pausa ni parpadeo de duda. El trazo de la pluma no se limitó a autorizar documentos. Cerraba una puerta para siempre. Un largo y tumultuoso capítulo terminó con el silencioso rasguño de la tinta sobre el pergamino. A miles de kilómetros de distancia, en la soleada mansión de Montecito, Meghan se encontraba en la cima de su confianza. Estaba revisando el guión final de la próxima cumbre mundial, segura de que su estrategia era impecable y de que Carlos nunca se atrevería a tomar represalias. Pero incluso antes de que se hiciera pública la declaración del rey, estalló la tormenta no desde Londres, sino desde sus propios aliados.
Un maremoto de correos electrónicos de cancelación llegó a las bandejas de entrada de su equipo casi simultáneamente. Socios internacionales, empresas multinacionales y grandes fundaciones benéficas compartían el mismo terror. Ser vista como abiertamente opuesta a la corona británica, una institución cuyo alcance político y cultural empequeñecía a cualquier marca individual. Los grandes patrocinadores no tenían intención de jugarse su reputación en una guerra simbólica, sobre todo cuando los rumores sobre la autocoronación de Meghan empezaron a circular en los círculos de élite. Para ellos, la seguridad y permanencia de la monarquía establecida superaba con creces el arriesgado atractivo de una reformista renegada. Las retiradas se produjeron a la velocidad del rayo, antes incluso de que la declaración de Charles llegara a los medios de comunicación. Fue un golpe asestado no por enemigos, sino por las mismas personas a las que había considerado amigas. En su estudio, Meghan recibió la llamada de pánico de su gerente de marca. Exigió ver su bandeja de entrada personal. La pantalla se inundó de asuntos marcados en rojo. Cancelación de la asociación. Notificación de retirada proyecto suspendido indefinidamente. Todo lo que había construido el consejo asesor, los acuerdos de patrocinio, la gran visión parecía desintegrarse en tiempo real. Se quedó mirando el monitor con la incredulidad arraigada a la silla. La mano que una vez había saludado desde los balcones de palacio y más tarde comandado imperios mediáticos, temblaba ahora sobre el teclado. No susurró con la voz entrecortada. «Esto no puede estar pasando. No pueden abandonarme tan rápido». Su orgullo y seguridad se derrumbaron. Lo había apostado todo a la indecisión de Charles y a la adoración del mundo. Ahora veía que había calculado mal ambas cosas. Esa llamada de advertencia del rey no había sido debilidad. Había sido la última cortesía antes de que cayera la espada. Permaneció inmóvil, un repentino y aplastante aislamiento se asentó sobre ella como un sudario. El primer temblor inconfundible de un imperio a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, la declaración del rey Carlos se difundió por todo el mundo. El lenguaje fue medido, comedido y escrupulosamente educado. En ningún momento se mencionó el nombre de Meghan Markle, y mucho menos se la atacó. Sin embargo, el mensaje era inequívoco: ruptura total y definitiva. El anuncio declaraba que la familia real británica reafirmará los principios que rigen el uso de títulos, símbolos y asociaciones oficiales, y añadía que se revisarán y retirarán todos los privilegios que no correspondan a los miembros en activo. Aunque no se pronunció ni una sola palabra, hostil la prensa y el público lo comprendieron al instante. Fue un golpe quirúrgico diseñado no para crear espectáculo, sino para aislar por completo a un individuo. El efecto dominó que Meghan había temido comenzó a desplegarse de inmediato. Su consejo asesor internacional, ya fracturado por la huida de los principales patrocinadores, se disolvió formalmente. Nadie deseaba permanecer atado a una figura a la que la institución de su origen acababa de repudiar públicamente. Los que la habían aclamado como pionera ahora solo veían riesgos legales y de reputación. En las oficinas de marcas de Estados Unidos y Europa se congelaron las solicitudes con sus escudos y nombres casi reales. El decreto de Carlos dio a las autoridades el pretexto perfecto para investigar el uso indebido de los símbolos nacionales y la probabilidad de confusión en cuanto al origen. El sueño de una marca global, construida sobre el prestigio real, se evaporó en horas. En el interior de la mansión de Montecito, Meghan oscilaba entre el shock y la furia. Intentó salvar los últimos restos de control, convocando a los pocos leales que quedaban ahora, un puñado asustado a un consejo de guerra de emergencia. Quería una rueda de prensa, un contraataque desafiante, para presentarse como víctima de la venganza institucional y de un poder arcaico. Pero los teléfonos permanecieron en silencio. Las principales cadenas y medios de comunicación que antes luchaban por sus exclusivas, ahora se mantenían a distancia. Cubrir su defensa sería interpretado como tomar partido contra la corona
un riesgo que pocos conglomerados mediáticos mundiales estaban dispuestos a correr. Sus antiguos socios la borraron de sus sitios web con una rapidez casi indecente. Fotos, vídeos y testimonios elogiosos desaparecieron de la noche a la mañana. Se borró todo rastro de colaboración pasada para evitar la contaminación. El aislamiento fue rápido y despiadado. El golpe mortal vino de dentro. Una persona de confianza herida por la temeraria aceleración de Meghan, a pesar de las advertencias de Londres, entregó discretamente un alijo de correos electrónicos internos a un importante periódico británico. Los mensajes confirmaban no solo el alcance total de la iniciativa de legado global, sino que contenían referencias explícitas a Meghan reclamando la autoridad real y posicionándose como la sucesora espiritual. La historia detonó en todo el planeta. De la noche a la mañana, la historia dio un vuelco. Meghan dejó de ser una trágica exiliada para convertirse en la arquitecta de un audaz intento de toma del poder. De nuera agraviada, pasó a ser calculadora usurpadora. La tormenta mediática se convirtió en una ola mundial de indignación pública, no solo de Gran Bretaña, sino de todos los rincones que aún veneraban la monarquía. Meghan, al leer los titulares, se encontró incapaz de responder. Se sentó inmóvil en el vasto y oscuro salón. Las arañas de cristal estaban apagadas. El espacio diseñado para proyectar calidez y poder parecía cavernoso y helado. Su smartphone, antaño un instrumento de dominio, yacía inerte sobre la mesita, finalmente en silencio. Tras horas de incesantes notificaciones, se ahogaba en un silencio aterrador. Todas las voces que le habían prometido apoyo, todos los socios que habían aplaudido su visión, se habían desvanecido. Había confiado en el poder de los medios de comunicación estadounidenses y en la adoración del público, pero ambos la habían abandonado al mismo tiempo. Los focos de seguridad de las puertas se apagaron uno a uno hasta que solo quedó silencio. Se quedó mirando las sombras de la habitación vacía con la soledad calándole hasta los huesos. «¿Por qué me ha abandonado todo el mundo?», susurró roncamente al vacío. Este fue el ápice del colapso. Ninguna dramática batalla final, ningún enfrentamiento público. Solo un rápido, silencioso y desesperado desenredo. El imperio construido en la oscuridad se había desmoronado bajo el peso de su propia ambición y la fría e implacable voluntad del trono británico. En el estudio privado del Palacio de Buckingham, el rey Carlos leía los informes finales del equipo de Hawthorne. Ya no hablaban de agresión, sino de la asombrosa rapidez y minuciosidad del derrumbe. Meghan Markle, apenas unos días antes, una formidable rival internacional, había quedado reducida a un aislamiento total. Sus asesores lo describieron como una victoria limpia y estratégica. La imagen y la legitimidad de la corona aseguradas. Fronteras redibujadas para siempre. Sin embargo, el rey no sintió nada del triunfo que implicaban las sesiones informativas. Carlos era un soberano, pero ante todo era un padre. Al dictar el decreto, había cortado de una vez por todas cualquier vínculo que le quedara con una mujer que una vez había sido de su familia. Y al hacerlo, había infligido un nuevo dolor a su propio hijo. Su mirada se detuvo en una vieja fotografía familiar sobre el escritorio. Una tomada en los primeros días, cuando Meghan aún formaba parte de ellos, antes de que las grietas se hubieran convertido en abismos. Recordó las sonrisas, la esperanza. Recordó los auténticos esfuerzos que había hecho para acogerla, para conciliar la tradición con la nueva energía que ella traía. Sabía que estas medidas habían sido necesarias para salvaguardar los cimientos de la monarquía. Si hubiera dudado, no solo la imagen, sino la estabilidad a largo plazo de la institución, se habrían visto en peligro por reclamaciones paralelas que podrían haber sembrado la confusión en todo el mundo. Sin embargo, la comprensión del deber no mitigaba el dolor de la pérdida personal. Esa era la eterna carga de la corona, elegir entre la nación y la familia. Charles dejó la fotografía a un lado y exhaló un largo y cansado suspiro. Sabía que el distanciamiento permanente de un miembro de la familia era un precio terrible, pero la decisión de Meghan de seguir adelante con su imperio, incluso después de todas las advertencias,
No le había dejado margen para retroceder. Había sido paciente. Su imprudencia le había obligado a desenvainar la espada de la autoridad real. Hawthorne entró tranquilamente con un último documento clasificado de una fuente gubernamental. Su contenido subrayaba la urgencia de lo que acababa de hacerse. El expediente revelaba que si Carlos hubiera esperado siquiera unos días más, un poderoso organismo internacional se habría preparado para emitir una declaración respaldando el proyecto de Meghan, e incluso reconociéndolo como una iniciativa liderada por una importante figura real. Ese reconocimiento simbólico habría creado un precedente peligroso, debilitando gravemente la narrativa oficial del Palacio de Buckingham y resultando casi imposible de deshacer. Carlos cerró la carpeta. El dolor dio paso a una tranquila reivindicación. Había actuado en el momento preciso, evitando un desastre de legitimidad. La irrevocable decisión había puesto fin al peligroso juego que Meghan había iniciado. El rey se levantó y se dirigió a la ventana que daba a los silenciosos jardines. Había conservado la corona británica, pero había perdido un pedazo de su familia. Sin embargo, esa pieza se había convertido en un problema. Volvió al escritorio y miró una vez más la vieja fotografía. Sus ojos se cerraron como si hablara consigo mismo, o con un recuerdo ya lejano. «Nunca quise perder a nadie», susurró con voz grave y áspera. «Pero a veces proteger a la familia significa aceptar que uno debe perderse». Esa era la dura y despiadada verdad de la responsabilidad real. La decisión había sido tomada, las consecuencias aceptadas. Era el solitario dolor de un rey que había cumplido con su deber, incluso cuando el coste era una herida que nunca cicatrizaría del todo. Tras la inequívoca declaración del rey Carlos, la familia real británica entró rápidamente en una fase de estabilización y renovación deliberada de su imagen. Lejos de ser un mero reflejo defensivo, el momento se aprovechó como una oportunidad para reafirmar los valores fundamentales y aclarar el papel de la institución en el mundo moderno. El palacio desveló un detallado plan titulado «Remodelación de la imagen pública de la monarquía», centrándose sin concesiones en los miembros de la realeza que trabajan y en los proyectos de legado establecidos desde hace tiempo. Los expertos internacionales en comunicación calificaron unánimemente la medida de necesaria y oportuna. Presentaron a Carlos no como un monarca reaccionario, sino como un líder que había dado el paso doloroso pero esencial de salvaguardar la integridad de la corona. La opinión pública, agotada tras años de guerra mediática personal, respiró aliviada al ver que por fin se trazaba una línea clara y nítida. Se acabó la ambigüedad. El futuro lugar de Meghan Markle en cualquier relato oficial se había borrado definitivamente. Londres retomó su ritmo con tranquila eficacia. Los actos de Estado se desarrollaron con la dignidad y el decoro acostumbrados, ya no eclipsados por rumores o dramas del otro lado del Atlántico. Liberada para concentrarse en sus obligaciones, la monarquía recuperó rápidamente el respeto y la buena voluntad de una mayoría cansada de rencillas privadas. En su despacho del Palacio de Buckingham, Sir Julian Hawthorne estaba guardando las últimas carpetas clasificadas, cerrando formalmente el libro de su operación encubierta. Sentía la tranquila satisfacción de un hombre que había eliminado una grave amenaza latente para la institución. Sin embargo, mientras despejaba su escritorio, le llegó un mensaje anónimo a través de un viejo canal cifrado que rara vez utilizaba. El texto era breve, frío, casi desprovisto de amenaza personal, pero sembraba una sutil semilla de inquietud. Hawthorne se quedó helado. Se quedó mirando la pantalla preguntándose si se trataba de una bravuconada vacía de un seguidor obsesivo o de una auténtica advertencia de alguien del antiguo círculo de Meghan. Conocía demasiado bien su carácter. Esta derrota no extinguiría su ambición, solo la llevaría a la clandestinidad, la haría más cauta, más paciente. El aislamiento y la humillación pueden ser un poderoso combustible para un eventual regreso a una venganza calculada. No podía descartar la posibilidad. Esa misma tarde en el castillo de Balmoral, lejos del clamor londinense,
el rey Carlos caminaba lentamente por los jardines. El aire era fresco y silencioso. La pálida luz del sol de diciembre caía sobre los parterres de flores marchitas, todavía hermosas en su terca resistencia. Paseaba con las manos entrelazadas a la espalda, saboreando un raro momento de paz. La decisión estaba tomada y ejecutada. Ahora debía vivir con ella. No buscaba la alegría del vencedor, solo la serena aceptación de un soberano que había cumplido con su deber. Charles se detuvo junto a un rosal blanco de floración tardía que luchaba contra la estación. Estudió los pétalos y luego miró a lo lejos. Habló en voz baja como si se dirigiera a la tierra y a los árboles, que le rodeaban una afirmación final de lo que había hecho. El honor de la corona también debe protegerse, aunque el precio sea la despedida. Era la frase final del último capítulo del conflicto. La monarquía había redibujado sus fronteras. Meghan había sido eliminada del reino de los símbolos. Sin embargo, el mensaje anónimo seguía flotando en el aire, insinuando que la historia podría no haber terminado solo suspendido. El futuro podría traer nuevos retos, pero en ese momento en Balmoral, la tranquilidad había vuelto al trono. Después de terminar la historia, en su opinión, fue la acción decisiva del rey Carlos completamente necesaria para proteger la institución real o fue una decisión demasiado dura que sacrificó las relaciones familiares por el honor.